Estaba pensando que, habida cuenta el éxito que está teniendo esta serie de videos de análisis del Apocalipsis de San Juan, libro de Revelación, podríamos hacer algo especial, ¿no es cierto? Me gustaría invitar a un amigo, mi amigo el padre Eduardo Graham, tal vez en un vivo, en un programa en vivo, donde ustedes puedan hacer preguntas, habida cuenta también lo arduo que resulta este análisis, ¿no es cierto? Toda vez que vamos contrarios a las ideas que del apocalipsis podamos tener a través de las películas que hemos visto de terror, las películas de industria hollywoodense, ¿verdad? De otro modo, tal vez no sea tan buena idea la emisión de un directo. Podríamos grabar un programa de conversación con el padre Eduardo, por lo cual ustedes ya podrían estar dejando en la caja de comentarios de este video sus preguntas. Hacemos un conjunto de preguntas, juntamos un número importante de estas y realizamos ese video. Voy a ver si también en la pestaña de comunidad dejo un anuncio por el estilo, donde también puedan ir volcando sus preguntas. No sé, digan también si les parece mejor una emisión en vivo, digan qué fecha, a qué hora les parece más conveniente. Y si no llegamos a un acuerdo, bueno, vamos con un programa grabado donde previamente podamos tener las preguntas que ustedes deseen realizar. Para esta vez tenemos para iniciar la lectura y análisis desde ya del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, después del último video donde tratamos la caída de la Gran Babilonia. El capítulo 20 se inicia con el tema del juicio final, otro tópico que ha buscado, si no tratar, explotar al máximo el cine hollywoodense, ¿verdad? Por de pronto advirtamos de que si hay un juicio final, esto significa de que el juicio divino es múltiple, ¿verdad? A lo largo de la lectura de incluso la Biblia, más allá del Apocalipsis, se suceden una cantidad de juicios hasta llegar al juicio final. Bueno, ahora vamos a ver hacer por lo menos una mínima referencia a cuáles han sido esos juicios y también vamos a hacer un análisis medular de a qué responde esta noción de juicio, cuáles son las características propias del juicio divino a diferencia del juicio humano si es que lo hubiere. El capítulo 20 se inicia entroncando con el tema del juicio final con la imagen de la primera resurrección. Hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección. Vamos a ver también a qué responde esa figura. El capítulo 20 se inicia diciendo, otra vez con un y vi, ¿no? Cada vez que en el Apocalipsis aparece un y vi, se suma una nueva visión de parte de San Juan Apóstol. Entonces dice, y vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Esto luego de la caída de Babilonia, ¿verdad? Y el ángel sujetó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Esta figura de los 1000 años también es muy importante, muy relevante. Y lo arrojó en el abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no seduzca más a los pueblos, hasta que se cumplan los 1000 años. Otra vez vuelve a repetir el tema de los 1000 años. Ustedes habrán escuchado hablar del milenarismo, ¿no es cierto?, que responde también a esta figura de los 1000 años. El milenarismo o quiliasmo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal, produciendo la condena del diablo a perder toda su influencia para la eternidad y comenzar el juicio universal. Es decir, este milenarismo o estos 1000 años son previos al juicio final. La doctrina del milenarismo tuvo influencia en la iglesia del siglo II de la era cristiana, en la Edad Media y durante el siglo XX entre teólogos católicos de América del Sur, influidos por la obra del jesuita chileno Manuel Lacunza. Actualmente es recordada entre algunos católicos tradicionalistas y protestantes fundamentalistas. Para algunos, el milenarismo expresado en un utopismo de carácter secular pero religioso
ha seguido vigente a través de proyectos políticos de salvación universal o ingeniería social totalitaria. Muy interesante el tema, me parece que en esta ocasión nos desborda, en todo caso, tal vez en otro video podamos hacer una mayor profundización sobre el tema. Hay toda una polémica, dice aquí, cristiana acerca de la idea de un milenio bajo el reinado de Cristo en la tierra. En fin, prosigamos con la lectura del capítulo 20 del Apocalipsis. Dice, después de esto debe ser desatado por un tiempo breve, Satanás, ¿no es cierto? Satanás va a ser encadenado en el infierno durante 1000 años, en esos 1000 años va a prevalecer la Jerusalén celeste y luego va a ser desatado nuevamente Satanás por un tiempo breve. Los designios de Dios, ¿no es cierto? Muy misterioso. ¿Por qué si lo tenías atado lo vas a desatar un tiempo breve? Dios sabrá. Prosigue. Y vi tronos y los que tomaron asiento en los tronos, y les fue concedido juzgar. Y vi las almas de aquellos que fueron degollados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que no han adorado a la bestia ni a su imagen, y que no han recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, la marca del 666, ¿no es cierto? Hacia el reinado de los 1000 años nos vamos a encontrar que no todos fueron marcados por el 666. Y ellos revivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. El resto de los muertos no revivió hasta que se hubieran cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo quien participe en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder alguno, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán junto con Él por 1000 años. Ya vamos a ir también en mayor profundidad sobre esto. Sigo leyendo un poco más. Y cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será liberado de su cárcel y saldrá a atentar a los pueblos de los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, y a congregarlos para la guerra, y su número es como la arena de mar. Una vez liberado el diablo, rearma su ejército, dice que con gente de los pueblos de los 4 extremos de la tierra, es decir, todavía va a haber gente resistiéndose aún en el reinado de los 1000 años, ¿no? Y estos, Satanás y sus ejércitos, ascendieron a la superficie de la tierra y sitiaron el campamento de los santos y la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, que está sobre la superficie de la tierra, ¿verdad? Y que ahora, después de los 1000 años, va a ser sitiada, dices, va a ser sitiada, va a ser rodeada, ¿no? Un sitiamiento no es un combate directo, sino un encerramiento que los enemigos hacen sobre un lugar determinado. Y del cielo descendió fuego y los devoró, y el diablo, que los seducía, fue arrojado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, que estos nunca fueron liberados, ¿verdad? Sí, el gran dragón. Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ya ahora Satanás es abatido y encerrado para siempre por los siglos de los siglos. En fin, desconcertantes palabras, ¿no es cierto? Desconcertante relato. Pero vamos que todo el Apocalipsis nos resulta desconcertante. Incluso y sobre todo me parece a partir del tipo de análisis que nosotros estamos haciendo, que no se corresponde con lo que nos cuentan las películas de terror, ¿verdad? De alguna manera, el Apocalipsis parece ser una síntesis de toda la historia de la salvación, y decimos una síntesis porque en realidad la historia de la salvación de la humanidad, por su pacto de alianza con Dios, atraviesa no solamente todo el Nuevo Testamento, también toda la Biblia, a través de los libros de los profetas, a través de las parábolas que comprenden cada una de las historias del Antiguo Testamento. Hay antecedentes de lo que se cuenta en el Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia, en libros anteriores. Ya en el Evangelio de Juan escuchamos a Jesús, al Cordero, decir: tened confianza, yo he vencido el mundo. En ese yo he vencido el mundo se contiene lo que luego se va a relatar medularmente en el Apocalipsis. Respecto de los juicios en plural de Dios
que contienen a este juicio final y que representan particularidad, se nos dice que los juicios de Dios son plenamente justos, casi de manera tautológica, esto en el libro 2 de Timoteo, pero a la vez se nos dice que son incomprensibles para el hombre, esto en la carta a los romanos. Parece haber algún grado de contradicción más adelante en propios dichos de Jesús cuando nos dice que no ha sido enviado para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esto está dicho en el Evangelio de Juan. Pero también dice, si yo juzgo, mi juicio es válido. Esto ya en el Apocalipsis, y agrega, y mucho podría hablar y condenar en vosotros. He venido a este mundo para un juicio, pero permanentemente se hace también patente el tema de la misericordia de Dios en ese juicio, ¿no es cierto? Antes de llegar a ese tema, Jesús dice en Apocalipsis, por la boca del Cordero degollado, no he venido para condenar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le condene. La palabra, con mayúscula, que yo he hablado, esa le condenará el último día. Ya ahí nos empieza a aclarar un poco el asunto. No es Jesús el que como un juez con toga, saco y corbata, nos acusa y nos enjuicia, sino que es nuestra propia relación con la palabra, con su discurso, con su doctrina, los que nos va a poner de un lado o del otro, ¿no es cierto? Lo que nos salva o nos condena, al margen de la misericordia que luego viene. Al respecto, un teólogo, Hans Urs von Balthasar, amigo de este canal, ya lo hemos mencionado muchas veces, dice que esto que hemos dicho hasta ahora se puede interpretar de la manera siguiente, dice, el que me rechaza, a mí que soy el verbo, pero que no quiero condenar, rechaza ser juzgado por mí, el Salvador, se juzga a sí mismo. Jesús, el verbo salvador de Dios, es una espada de dos filos. Esta es la significación de esa imagen de espada de dos filos. Esta espada de dos filos pone todo al desnudo y al descubierto, es decir, todo se evidencia, nuestra relación con Jesús se evidencia si es que tenemos alguna. Pone todo al desnudo y al descubierto en la humanidad y devela así si alguien quiere ser salvado o no. Dicho de otro modo, si quiere someterse o no al examen del que salva y perdona. Claramente, porque quien rechaza a Jesús, por lógica también rechaza ser enjuiciado por él, ¿no es cierto? Todas estas huestes que Satanás congrega en base a individuos desperdigados por el mundo, que rechazan a Jesús, rechazan su doctrina, rechazan lo que él dice, y también rechazan que vayan a ser enjuiciados, ¿no es cierto? No hay un reconocimiento, no se reconoce a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ya en el Evangelio de Mateo se lee, por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado, o sea, una cosa u la otra, desde ya, por lo que uno profesa en relación con Jesús. Por lo mismo, en el libro de Santiago se dice, tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Al que rechaza la salvación de la cruz de Jesús, ya no le queda nada sino la terrible espera del juicio, dice en Hebreos, porque Dios nos lo ha dado todos, aclara en Romanos, al darnos a su Hijo. En esta clave de lectura, von Balthasar nos dice que Él perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, del verso de la oración de Padre Nuestro, se puede traducir como, si no van a perdonar a vuestros semejantes, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Vemos que el juicio siempre se da de manera, respecto de Dios hacia el hombre, de una manera indirecta. Es el hombre el que se condena. Ya habíamos dicho en otra oportunidad que la bendición, o en todo caso la maldición, no es directa de Dios al hombre, sino que se produce a partir del rechazo de la bendición. Cuando rechazamos una bendición divina, esa energía de la bendición se transforma de manera negativa y nos maldecimos a nosotros mismos por el acto del rechazo, ¿verdad? Si no perdonamos a nuestros semejantes, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas, es decir, no va a poder perdonarnos. En esta gesta doctrinaria cristiana,
De alguna manera todos estamos en algún momento en el rol de juez, no enjuiciando al prójimo, sí perdonándolo por sus ofensas. Está implícito en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros perdonamos también. Y no vamos a poder ser perdonados si no perdonamos. Lo que llama a un amor universal, ¿verdad? Un amor al prójimo. Esto se constituye como una prerrogativa del acto de alianza con Dios. Ya el no juzguéis para no ser juzgados aparece en el Evangelio de Mateo, en la carta a Romanos, en Corintios 1, en el libro de Santiago. Dice, a menos que Jesús os dé los plenos poderes para juzgar en su nombre y según su espíritu. Esto también está en el Evangelio de Juan, en Corintios 1, que a quién da Jesús esos plenos poderes. Bueno, a los santos, a los mártires. Vimos que Juan en su momento ve tronos donde se sientan los jueces, ¿verdad? No es Jesús solo quien juzga, sino también lo son los santos. Ya hacia el juicio final, los santos recibirán el privilegio de juzgar con Cristo. Esto está tanto en Apocalipsis como en Corintios. Y esto es así sobre el individuo humano, como que también ese libro de 7 sellos que el Cordero abre representa el libro de la historia del mundo, no de una historia cronológica, sí de una historia fenomenológica, sí sobre el bien y el mal que aparecen en todos los momentos históricos, que es siempre el mismo. El rechazo a la doctrina cristiana o la alianza a Dios es desde el principio de los tiempos, incluido anterior al propio nacimiento de Jesús, como se ve en el Antiguo Testamento, una anticipación a través de los profetas sobre la llegada de un Mesías. No se sabía por entonces qué nombre iba a tener ese Mesías, bajo qué circunstancias iba a llegar a nacer, pero se sabía, se esperaba un Mesías, es decir, un Salvador, ¿verdad? Los profetas dicen que prometen la llegada de un Salvador. Volviendo al tema de la misericordia que está prometida, no obstante, subyace siempre el componente del temor, ¿no es cierto? El fiel sabe que Jesús va a ser misericordioso, que Dios va a ser misericordioso en ese juicio, y por grande que pueda, incluso deba ser nuestra esperanza en esa misericordia, igual existe el componente del temor, ¿no es cierto? Y es legítimo que suceda, porque uno nunca sabe hasta qué punto realmente se ha comprometido de la mejor manera, con toda intensidad, sin volverse un fanático de pronto, sino a través del discernimiento. Entonces yo no juzgo al prójimo, pero sí hay como ahí sobrevuela una idea de que me estoy autojuzgando. No estoy seguro de haberme comprometido seriamente, profundamente con la doctrina. ¿Cuántas veces se me escapa criticar al prójimo, incluso condenarlo? Entonces ahí no estoy siendo un buen cristiano, no estoy haciendo, y tal vez, por misericordioso que sea, Dios lo está viendo. Entonces no me queda más remedio que sentir temor. Como pueden ver, la dinámica de la relación por la alianza permanentemente promueve un discernimiento, un estar despierto, un estar lúcido, ¿no es cierto? Nadie puede descansar en Dios es misericordioso, entonces me echo para atrás, más tarde, más temprano me va a perdonar, entonces sigo como si nada. Por eso el juicio empieza por la casa de Dios, empieza por la propia iglesia, antes que por los que de plano lo hayan rechazado la doctrina, ¿verdad? Esto ya se dice en los profetas Ezequiel, Malaquías, y se evidencia en que el libro de Apocalipsis se inicia con los 7 mensajes a las 7 iglesias. Lo vimos al comienzo de esta serie de videos, 7 mensajes que nos dan detalles minuciosos sobre el caso de estas iglesias 7, que ya vimos que el número 7 siempre comporta una totalidad, porque no se trata de estas 7 comunidades, iglesias históricas. Al día de hoy, si nos analizamos como comunidad cristiana, y podemos ver aspectos que tengamos de lo que se dice sobre esas 7. No se trata de un juicio global sobre un pueblo,
por lo demás pecador en su conjunto, sino de un instrumento de medida muy preciso que establece los pros y los contras en cada comunidad, dice von Balthasar. Los juicios son inexorables. Cita: conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Bueno, sí, hemos visto, ¿no? Hay frases que son lapidarias. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu paciencia, pero tengo contra ti que... Y ahí enumera los defectos de una comunidad determinada. El juicio final porque tiene validez para todo el tiempo que dure el mundo y se consuma en el juicio final cuando muertos grandes y pequeños estén de pie delante del trono, dice el Apocalipsis. Advierte von Balthasar que sorprende de alguna manera que las comunidades tratadas más duramente en esas 7 cartas, como el caso de la Odisea, tal vez la comunidad tratada más duramente también recibe del Espíritu las más bellas palabras de consolación y de promesa. Y también le aclara ahí el Cordero a la Odisea cuando le dice: a los que amo yo les reprendo y corrijo, sé pues ferviente y arrepiéntete. A los que amo yo les reprendo y corrijo. Habíamos dicho en alguna oportunidad, Dios se comporta como un padre, ¿no? El padre que se enoja con sus hijos que se portan mal, que no responden a un pacto de portarse bien. Es decir, la corrección se considera como un remedio, algo que está implícito o explícito dicho en el libro de Proverbios, otra vez en Corintios 1, en Hebreos. Podemos ver cómo está interlinkeada, ¿no es cierto? Hay un hipertexto, se le llama, a la comunidad, a la comunicación que hay en partes, entre partes de uno de varios libros, diferentes momentos que se ponen en diálogo, ¿verdad? Ocurre también, advierte aquí von Balthasar, que bueno, que a mayor profundización de la relación, de la alianza de Dios hacia el hombre, muchas veces el hombre más se endurece, más resiste. Y no estamos hablando del hombre de sus actitudes personales, sino de verdaderos conglomerados, de comunidades también, ¿no es cierto? Que incluso se pueden organizar, se llegan a organizar para estar en contra de Dios y de la alianza y de su pueblo, por lo tanto, y entonces se constituyen en ejército satánico, ¿no es cierto? Organizados. Un ejército es una agrupación organizada. Podemos ver en el desarrollo de la vida de Jesús a través de los 4 evangelios, de que cuanto más grande empieza a ser el amor de Jesús, más grande su amor, más grande su explicitación, también mayor es la resistencia que provoca. Y esto se da en lo personal, volvemos a decir, como en la historia del mundo. Todo esto al punto de que Jesús termina muriendo en la cruz, ¿no es cierto? En los primeros años de predicación de Jesús, bueno, al principio logra reunir a 12 personas, sus apóstoles, de a poco empieza a avanzar, de a poco empieza a sumar gente, de a poco empieza a ganar atención, no solamente sobre los comunes, también sobre los poderes, sobre los poderosos, al punto de que lo llevan a un tribunal y lo matan, ¿no es cierto? Deciden matarlo. Jesús se vuelve peligroso en determinado momento de su vida para los intereses de los poderes. Pero también es cierto que ya Cristo en la cruz termina por decir todo está consumado, y en ese todo está consumado hay una referencia al hecho está que aparece en el capítulo 16 del Apocalipsis. En ese todo está consumado de Jesús, dicho así, está sintetizado todo lo que después se desarrolla en el Apocalipsis. Quiero enfatizar entonces que el proceso que implica el Apocalipsis rige no solamente las actitudes individuales, tanto como la historia misma del mundo, y que coagula en esa figura de la caída de Satanás, de sus ángeles, de la gran ira de estos personajes. Vimos que aparecen las figuras de Auna, primero el gran dragón, el mismo Satanás, al que se le suman 2 bestias, ¿verdad? El anticristo, la primera bestia, y la segunda bestia, el falso profeta, que dijimos vienen a representar una trinidad invertida, un complot
antitrinitario que viene a hacer la guerra a Dios, al Cordero, a la Iglesia. Vimos que es Satanás y todos sus secuaces echado al infierno y recluido 1000 años para que luego por breve tiempo se libera a Satanás, no así a las dos bestias, en lo que él aprovecha para acercar el campamento de los santos, la ciudad amada. Algo que decíamos está en el desarrollo medular del Apocalipsis, pero que se anticipa ya en los evangelios de Lucas, por ejemplo, cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y también en el evangelio de Juan cuando dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado abajo. Esto lo dice, como vimos en un par de evangelios, previo a la aparición en el libro de Apocalipsis. Sobre estas figuras, claro, no cabe esperar misericordia de parte de Dios, ¿no es cierto? Dios no va a ser misericordioso con Satanás ni con sus huestes. Dice von Balthasar que, bueno, esta misericordia divina no es sin reserva, ¿no es cierto? Sin reserva es sí para quienes han pactado alianza con Dios entre los hombres y para aquellos que todavía estén a tiempo de hacerlo, ¿no? Quienes hayan podido haber seguido al anticristo pero pueden arrepentirse y querer volver a la promesa de Dios. Finalmente sí, para quienes no se arrepientan de modo alguno, quienes su rechazo a Dios sea permanente y definitivo, bueno, para esto tenemos el ejemplo de la parábola, por ejemplo, de la higuera estéril y seca en el Evangelio de Mateo. Aquí cabe preguntarse acerca de la naturaleza del mal, el misterio de la naturaleza del mal. En algún momento lo deslizamos, que sea lo que sea el mal, constituye un misterio. De la misma manera que la Santísima Trinidad, ¿no es cierto?, consiste un misterio. Que Dios a su vez pueda ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es un misterio. Jesús es Hijo del Padre, pero en alguna dimensión es Dios mismo. Ahora bien, respecto de la realidad del mal, encarnado sea en el dragón, en Satanás, en las otras figuras, en el anticristo, en el falso profeta, podemos preguntarnos, ¿estas entidades son reales? ¿Tienen onticidad, como de otra manera tiene Dios, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Existe Satanás de la misma manera como existe Dios? El mal es un poder, como tal no es una abstracción, tampoco se la puede encarnar en una sola persona. Claro, es un poder de tipo particular, porque también Dios es poderoso, ¿verdad? Creo que lo más efectivo es llegar a cristalizar, figurarse en la mente que el mal no es una abstracción, tampoco tiene personalidad, como sí tiene personalidad Dios, ¿no es cierto? Tampoco Dios es una abstracción, pero tiene personalidad en la identidad de Jesús de pronto. Jesús es un individuo histórico, Satanás no lo es, y el mal tiene como solo fin la corrupción, la destrucción de la creación divina, ir en contra de Dios y de su pueblo. Hizo por sobre todas las cosas, con ese objetivo que tiene el mal, de corromper y destruir la creación, termina por autodestruirse a sí mismo, porque también Satanás y el mal es parte de la creación, después de todo. Entonces en esa compulsa por destruirlo todo, se termina destruyendo a sí mismo, como vimos que ocurría con la ramera de Babilonia, ¿verdad? Que era devorada por los propios demonios. La gran Babilonia, donde se constituye el asiento físico, espacial del mal, termina cayendo sobre sí misma por su propio perjuicio, por su propia resistencia a la salvación que implica el Cordero, por atacar al Cordero, por combatirlo, por organizarse para combatirlo, ¿verdad? Claro que todas estas figuras son de gran seducción, maravillan. Hay por lo menos un porcentaje grande de la humanidad que se maravilla ante la figura del anticristo, que como vimos en algún momento, el texto describe que es un ser con cuernos como de cordero, pero que habla como serpiente, ¿no es cierto? Tiene esa similitud el anticristo con el Cristo, de tener, en el caso de Cristo es el cordero,
En el caso del anticristo apenas tiene los cuernos del cordero y además habla como serpiente. La gran serpiente, Satanás, habla como Satanás. El gran profeta, el falso profeta, mejor dicho, es aquel que nos adula, es aquel que nos promete una libertad exenta de temores, también exenta de promesa, una posverdad, ningún condicionamiento de ningún tipo, ni ético ni estético. Esto nos permite ya leer entonces el final del capítulo 20 del Apocalipsis, a partir del versículo 11 hasta el 15, y con eso se concluye el capítulo 20, donde ya más objetivamente centrado en el tema del juicio final nos dice Juan: y vi un trono grande y blanco, y a aquel que está sentado sobre el trono. Todo esto sucede después del quiliasmo, de la liberación de Satanás, después de los 1000 años, ¿sí? Que dice que ha de ser soltado nuevamente por breve tiempo. Bueno, después de eso y de que sitie a la Jerusalén celestial, entonces retoma Juan diciendo: y vi un trono grande y blanco, y a aquel que está sentado sobre el trono. La tierra y el cielo huyeron ante su rostro, y ya no fue encontrado un lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie frente al trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Recordemos que el primer libro, aquel libro de los 7 sellos, era el libro de la historia del mundo. Acá se abre, nos dice la escritura, un segundo libro que es el libro de la vida. Dice: y los muertos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Es decir, tenemos esa imagen, ¿no?, que tal vez viene del catecismo que tomamos, que aprendimos de chiquitos, de que nuestras acciones están escritas en el libro de la vida, mientras que el primer libro, el de los 7 sellos, contenía la historia del mundo, de manera metafórica, o de manera, quiero decir, no sé si metafórica, simbólica. Lo que contiene ese libro es un símbolo, no una escritura, tipo ensayo de historia tal cual lo conocemos. Prosigue el texto: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron arrojados en el lago de fuego. ¡Qué tremendo! O sea, Satanás es nuevamente encerrado, echado al infierno, y a su vez la muerte y el infierno son arrojados a ese lago de fuego. Prosigue: esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y quien no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Es decir, la parte más escatológica en el marco de la escatología del Apocalipsis. El ya todo ha sido consumado, ¿no es cierto? Hasta el juicio del último de los impenitentes, del último de los rebeldes. También advierte von Balthasar que la muerte y el infierno son igualmente poderes cósmicos y no personas, que terminan siendo echados al lagar de fuego, ¿verdad? Es interesante la observación que hace von Balthasar, diciendo que todos los pasajes del Evangelio que se refieren al juicio proclaman que también todos aquellos hombres que, seducidos por los poderes enemigos de Dios, han vendido su alma, todos aquellos que llevan la marca de la bestia, y que por tanto no se hallan inscritos en el libro de la vida, son arrojados al lago de fuego. Es decir, en este caso se acabó la misericordia, no hay una misericordia irrestricta que incluya a estos también, ¿no es cierto? Dice precisamente que existe la posibilidad de que el hombre se pierda de una manera definitiva. Esto incluso ya aparece, sobre todo en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús, ante estos que nunca tuvieron ni van a tener arrepentimiento por sus obras, a los que Jesús les ha dicho: jamás os conocí, alejaos de mí, no os conozco. Todo esto aparece de manera literal en el Evangelio de Mateo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. La blasfemia contra el Espíritu no se perdonará ni en este mundo ni en el otro, también dicho en Mateo. Y
Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Con esto no se dice que los pecadores deban perder la esperanza, todo lo contrario. La diferencia no es qué es lo que está escrito en el libro de la vida, la diferencia es el arrepentimiento, y para que tus propias acciones estén escritas en el libro de la vida, tenés que haberte arrepentido. Si no, es que estás por fuera del bautismo, estás por fuera del rebaño de Dios, porque así lo decidiste. Es interesante acá que lo que advierte von Balthasar de que Cristo no muere por los poderes del mal, sino por todos los hombres. Es verdad que es finalmente el Sanedrín y Poncio Pilatos quien conducen a Jesús al cadalso, pero lo mismo no dejaba de estar en el plan divino y Jesús se sacrifica, se entrega, podría haberse escapado, ¿verdad? Pero no lo hace porque quiere, porque encarna la salvación de la humanidad en ese sacrificio, en esa inmolación. Es decir, más tarde que pronto, Poncio Pilatos, el Sanedrín, no dejan de ser instrumentos del plan divino, y esto también está claro cuando Jesús le dice a Pilatos, mi reino no es de este mundo. No le está diciendo que su reino es de otro mundo, de otra galaxia, de un mundo que no está en la tierra. No es de tu mundo, le está diciendo. No soy rey de la misma manera que lo sos vos, y si vos sos rey es porque así Dios lo permitió. Eso es lo que le está diciendo Jesús, o como debe interpretarse lo que Jesús le dice a Poncio Pilatos. También nos dice von Balthasar que es del todo imposible ver en la realidad de las visiones del Apocalipsis la descripción de acontecimientos de la historia del mundo. Esto es interesante y también me parece que tenemos que advertirnos que la comprensión que tenemos que tener de estas imágenes, de estas visiones de Juan, tienen que ser no milimétricas, no como de análisis detallado, del tipo como de viviseccionar el texto hasta matarlo, ¿verdad? Si estamos buscando, si vamos a estar buscando el último sentido de la última imagen, del último símbolo, de la última parábola, cometemos el mismo error de fanatismo que aquellos que están buscando que Gog y Magog coincidan con las Torres Gemelas y el Armagedón ahora que coincida con la guerra de Ucrania y así por el estilo, ¿no es cierto? A mí me parece mejor entonces encarar al Apocalipsis como un gran poema al cual uno se acerca permanentemente porque siempre algo nuevo descubre de esa poética, de la poética. Y también de vez en vez uno advierte que cada vez hay más misterio en el fondo. No es una cuestión cuantitativa de cuánto más le gané a la cripticidad del texto en descifrar. No, se trata de entregarse a una poética olvidado de la cantidad de sentido que vamos a recuperar y disfrutando de la calidad, ¿no es cierto? Si entendemos que el Apocalipsis es una herramienta de discernimiento que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a diferenciar, que nos ayuda a separar y distinguir paja de trigo, no sé si es suficiente, uno no tiene por qué no seguir insistiendo en procura de algo más, pero en un justo equilibrio, ¿no es cierto? No permitir que el árbol nos tape el bosque, ni que el bosque como concepto no nos deje ver a cada uno de los árboles. Veamos las partes, pero con la prevención de que siempre el todo es mucho más que la suma de sus partes. Bien, como corolario tenemos que desde la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, la historia del mundo está sometida permanentemente al juicio de Dios. Algo que dice von Balthasar se presenta bajo dos aspectos. El primero, hay un número de elegidos que, antes de que se pronuncie el juicio, están marcados con el sello, disfrutan de ciertas deferencias, y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos, que son testigos del Cordero, igualmente pueden ser vencidos y aniquilados, como vimos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Pueden ser vencidos y aniquilados por la superioridad de Satanás, aunque el poder divino puede resucitarlos, como se ve en el mismo capítulo 11. A propósito de estos elegidos, dice von Balthasar, es difícil decir si viven solo en la tierra o si de una manera misteriosa viven ya anticipadamente en el cielo, en el paraíso, en la Jerusalén celestial.
Pero esto es así porque el Apocalipsis presenta siempre dos planos superpuestos: la tierra con sus horrores y el cielo con su perpetua liturgia. Acá von Baltasar dice el cielo, entendamos que es la Jerusalén celestial. Perpetua liturgia, ¿no? Llegando esto al paroxismo en la escena en la que en el cielo se celebra el banquete de las bodas del Cordero, mientras en la tierra se asiste al gran festín de todos los pájaros que devoran carne de reyes, de tribunos, de valientes, de caballos y de sus caballeros, la carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto estaba en el capítulo 19 del Apocalipsis. Claro, la celebración, la liturgia, la fiesta, la liturgia es una fiesta, se da a la vez que el combate, se da en los dos planos, por eso habla de superposición. Se celebra la boda del Cordero a la misma vez que está cayendo Babilonia, a la misma vez que Satanás está siendo liberado por un breve tiempo y sitia la Jerusalén celestial. Bueno, tanto hemos insistido sobre todo en el primer capítulo, pero en adelante, de que no hay que ver el Apocalipsis narrado en tiempo cronológico, lineal, sino en tiempo de Kairos, que tampoco es un tiempo circular, porque también la circularidad implica un correlato de sucesos. No, todo esto se produce a la vez. La batalla y la celebración se dan en el mismo momento en el creyente. Claro que vivimos bajo parcialidades. También hay santos preguntándose al interior del Apocalipsis: ¿hasta cuándo, Señor mío? ¿No? ¿Hasta cuándo, Señor mío? Y esto es porque por algún motivo momentáneamente no pueden ver que las situaciones se están dando en simultáneo. Se dan en simultáneo a su vez que hay un tiempo de espera de que cada uno de los seguidores de la gran ramera de Babilonia se arrepientan y retornen al camino de Dios. No hay fechas, advierte von Baltasar, y esto nos pone en un problema. Si no hay fechas, ¿cuándo comienza el reino de los 1000 años? ¿Por qué son 1000 años? Bueno, acá nos metemos en un tema que incluso atraviesa el ámbito de lo histórico, de lo antropológico. Von Baltasar nos dice que la imagen del reino de los 1000 años tiene su origen en la apocalíptica judía, es decir, que la religión judía, tal como la entendemos, particular respecto del cristianismo, contiene su propia apocalíptica, y contiene en esa apocalíptica la figura de el reino de los 1000 años. Es decir, este reino de los 1000 años se lo puede interpretar según los judíos, según los cristianos. Von Baltasar nos dice que si se interpreta en el marco del cristianismo la figura del reino de los 1000 años, no ha de situarse en el curso de la historia, no se ha de situar en el curso de la linealidad cronológica. Y acá von Baltasar no asegura nada, dice: pudiera ser que el reino se refiera a los bienaventurados y santos, que ya antes de la resurrección del último día, conocen con Cristo una misteriosa resurrección corporal y en calidad de mensajeros y de jueces, fijan con él la disposición de los acontecimientos históricos del mundo. Nos recuerda von Baltasar de que antes del juicio final ya hubo un evento similar a la propia muerte de Jesús, y esto queda registrado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, donde en el momento de la muerte de Jesús se abren sepulcros, y cita el propio Evangelio de Mateo: después de su resurrección, los cuerpos de numerosos difuntos salen de su tumba, y se supone que han subido al cielo al mismo tiempo que Jesús. María, la propia Madre María, la Virgen Madre de Dios, resucita con su cuerpo antes del Apocalipsis, ¿verdad? O antes de los tiempos postreros, de los tiempos actuales. Si es que pensamos que todavía seguimos imbuidos en la idea de que el Apocalipsis todavía falta, ¿no es cierto? El fin del mundo. Ya decíamos, insiste en el Evangelio de Mateo en aparecer referencias al juicio final, cuando dice en el Evangelio de Mateo: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto está en Mateo 24, antes del Apocalipsis. Pero ya incluso en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, se cita literal: mirarán a aquel a quien traspasaron. Es decir, ya Zacarías,
en el Antiguo Testamento estaba viendo que el Mesías iba a ser traspasado por la lanza, ¿verdad? Este pasaje, en relación con Zacarías, lo menciona Juan al evocar a Jesús traspasado sobre la cruz, algo que está en el Evangelio de Juan, no en el Apocalipsis. También al comienzo del Apocalipsis, Juan cita a otro profeta del Antiguo Testamento, en este caso a Daniel, diciendo: mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, otra vez la referencia, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. En fin, para los que dicen que la Biblia se contradice de parte a parte, y depende de la mirada, podés completar caminitos donde ves que no son tales las contradicciones, ni tan siquiera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tal vez las interpretaciones sean contradictorias, pero el texto en sí mismo no se contradice si uno lo sabe leer. O lo lee, como diría Steiner, con cortesía, ¿no? Recibiendo con cortesía el texto, viendo realmente qué quiere decirnos y no infiriendo que nos va a decir anticipadamente algo en particular. En fin, mis queridas, queridos, espero que les haya agradado esta entrega. Si es así, como siempre les digo, comenten, compartan, toquen la campanita y todo lo demás. Queda pendiente lo que dijimos al comienzo de este video, que vayan dejando sus preguntas en la caja de comentarios para cuando realicemos el encuentro en vivo con el padre Eduardo, ya tener unas cuantas preguntas planteadas, con lo cual iniciar el encuentro en vivo sin estar esperando que aparezca el primero para hacer su primera pregunta, que después se irán sumando en vivo desde ya a través del chat haciendo sus preguntas. Después saben que todo eso queda grabado, van a poder volver a él como con un video más. Sin más por el momento, entonces ya me despido hasta el próximo video. Como siempre les digo, esperando estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.